Edad Media nunca supieron que estaban en una Edad Media. Ellos simplemente vivían, sufrían, etcétera, como en cualquier otra época. Pero somos nosotros, los intelectuales, los que hemos inventado las jerarquías. Nosotros hemos inventado, estimado público, esa horrible costumbre de creer que hay algo inferior, superior en las relaciones humanas. Y entonces, a partir del siglo XV, aquí he puesto algunas fechas simbólicas, es que la gente cree que hay que, en primer lugar, volver a la cultura grecolatina, sobre todo en el campo intelectual y estético, en el campo de las artes y la literatura, y que hay además que echar por la borda dos principios fundamentales de la Edad Media. Los dos principios fundamentales que se quieren echar por la borda y que tienen una significación filosófica inmediata es la preeminencia de la Iglesia Católica como institución y la preeminencia del pensamiento teológico como filosofía. Esos dos elementos son los que van a decaer violentamente más o menos a partir de estos años. He puesto estas fechas, estimado público, simplemente para orientarnos. El primero es la caída del Imperio Romano de Oriente o Bizantino, que es la fecha más usada para terminar la Edad Media. El segundo, 1460, la invención de la imprenta, que ha sido en el siglo XV algo tan importante como, por ejemplo, hoy en día la invención de los juguetes electrónicos, sin los cuales ustedes ya no pueden pasar la vida, ¿no es cierto? Imagínense, estimado público, lo triste que sería una vida sin celulares, sin computadoras, etc. No es cierto que ya no pueden vivir ustedes sin eso. Pudieron equivocarme. 1500 es una fecha redonda. Se dice, ya que son todas casuales y fortuitas, ¿por qué no elegir una fecha redonda para terminar o para empezar una época? Y 1492 es claro, es el descubrimiento de América, y 1517 es el comienzo de la Reforma Protestante. Permítanme ustedes que empiece con la Reforma Protestante, porque ha tenido realmente influencias inesperadas sobre el desarrollo del mundo entero. Nosotros hoy en día, aquí en Bolivia, tenemos una relación ambivalente. Son las relaciones más complicadas que uno puede tener, como las relaciones de amor o odio de una misma persona, que es lo usual, ¿no es cierto? Como la novia con el novio, con los padres, etc. Uno tiene a veces esas relaciones que son positivas y negativas simultáneamente. La reforma también ha producido cosas muy positivas y muy negativas. Vamos a mencionar solamente las que tienen algo que ver con el desarrollo de la filosofía. Pero yo les decía que nosotros tenemos una relación ambivalente con el mundo exitoso del norte. Por ejemplo, los Estados Unidos, Gran Bretaña, etc., son países amados y odiados simultáneamente. A nosotros nos gustan los inventos de esos países, no podemos vivir sin ellos, sin la luz eléctrica, etc., sin los antibióticos, pero al mismo tiempo nos parece que son fuente de una intromisión cultural imperialista inaceptable. Y ese mundo que nosotros amamos y odiamos, ese mundo del norte, ese mundo estuvo basado originalmente en Gran Bretaña y en los países protestantes de Europa, que pasaron de ser de muy pobres a ser países muy ricos en Europa. Lo ideal para tener una relación ambivalente, o sea, una nación que era muy pobre y que, por las razones que sea, como Gran Bretaña, sin recursos naturales, etc.,
o Alemania, ¿no? Vamos a ver filosóficamente la cuestión en Prusia ahora mismo, vamos a ver que eso es la base para un amor-odio muy profundo. Martín Lutero era un monje agustino, un chico muy buen alumno, un gran conocedor de latín y de griego, y al mismo tiempo un espíritu nacionalista, que estaba extremadamente modesto, como miles de ciudadanos alemanes y en general del norte de Europa, que tenían que pagar impuestos a la curia romana. Estos impuestos estaban destinados oficialmente a la construcción de la Basílica de San Pedro, que en esa época era la más grande del mundo y la más bella, y también a pagar naturalmente los costos de lo que podríamos llamar la escenificación estética de la cultura católica. Para el arte, estimado público, eso ha sido glorioso. No sé si hay artistas entre ustedes, pero no hay duda que la Iglesia Católica en la época del Renacimiento ha hecho muchísimo por el arte. Miguel Ángel, Rafael, todos esos grandes artistas ganaban principescamente. Y obviamente los impuestos que los alemanes tenían que pagar, el propio Lutero, indirectamente iban a parar a los bolsillos de los grandes artistas. Lutero de joven viajó a Roma y esta fue la experiencia filosófico-política definitiva de su vida. Él lo que vio en Roma, estimado público, era una iglesia que no tenía nada que ver con lo que él creía que era la jefatura, o sea, lo puro, lo prístino, lo más noble de la Iglesia Católica. Él se encontró con una corte papal extremadamente brillante, con una corte papal dedicada en gran parte a cuestiones, como ustedes pueden imaginarse, de los placeres corporales. La corte papal tenía, por ejemplo, un ballet estable, y el Papa tenía el derecho de veto para la inclusión de las chicas en el cuerpo de ballet. Eso a nosotros, como veo aquí en este ilustre círculo, ni siquiera nos da campo a una sonrisa. Pero a un tipo como Lutero, que pensaba que en Roma iba a encontrar lo más noble, lo más puro de la Iglesia Católica, encontrarse con un ballet estable en medio de la corte papal, fue simplemente un shock cultural muy grande. Y ver, estimado público, esa magnificencia, los palacios, las ceremonias de la corte papal, etc., le parecieron que la Iglesia Católica estaba en manos de los diablos, de los opositores a los principios justamente católicos. Por ejemplo, la Iglesia y los sacerdotes dentro de la Iglesia hacen votos obligatorios: pobreza, castidad, obediencia. Y él notó que justamente esos votos tenían poco que ver con la vida cotidiana de la Iglesia Católica en Roma. Entonces, este señor Lutero, como buen alemán sistemático, se le ocurrió que había que terminar con los abusos de la Iglesia. Y él creyó que la Iglesia, típico del Renacimiento, tenía que volver a sus orígenes. Y los orígenes significaban volver a la palabra evangélica. Si ustedes leen los evangelios, cosa que yo siempre les he recomendado, por lo menos como lectura literaria, entre las partes rescatables de los evangelios se encuentra, por ejemplo, lo más bello, que es el Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Mateo. Ustedes van a notar que es al mismo tiempo un canto a la solidaridad entre los humanos y un canto a la sencillez y a la pobreza. Nada de eso vio Lutero en Roma. Y entonces él creyó que había que volver a la sencillez de la Iglesia, anulando las jerarquías eclesiásticas.
porque en los evangelios no aparecen evidentemente las palabras papa, obispo, arzobispo, cardenal, diócesis. Nada de eso aparece en los evangelios. Si uno se dedica a eliminar las jerarquías eclesiásticas, entonces uno elimina una cuestión filosófica, uno elimina las facultades interpretativas, los derechos exegéticos de la Iglesia, o sea, el hecho de cómo debe ser interpretado el Evangelio para acoplarlo a la vida cotidiana de 15 siglos posteriores. Y si uno elimina esa facultad de interpretación, ese derecho de interpretación, entonces uno tiene una relación directa con Dios. Eso es lo que propuso en términos filosóficos Martín Lutero. Cada uno debía ser su propio sacerdote y cada uno debía tener una relación directa con Dios y no depender de la interpretación, de la ayuda o de cualquier mediación debida a las estructuras jerárquicas de la Iglesia Católica. Para que todos, estimado público, pudiesen comprender el mensaje de la Biblia, entonces Lutero tomó a su cargo una labor realmente grandiosa, que es la traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento al idioma popular, de modo que todos pudiesen comprender el mensaje sin tener necesariamente que saber latín o griego, que como ustedes pueden imaginarse era una cosa de una élite intelectual. Además, la idea de que todos debían tener los textos bíblicos y evangélicos es una idea democrática, porque eso significa que todos tienen que saber leer y escribir. O sea, no hay duda, estimado público, que en sus comienzos la Reforma protestante terminó con el monopolio interpretativo, con el monopolio exegético de la Iglesia, y al mismo tiempo fue un notable fomento de virtudes que nosotros llamamos democráticas, como la enseñanza pública y gratuita para todo el mundo. ¿Por qué dentro de eso que ahora se llama Alemania, que era el Santo Imperio Romano Germánico, por qué, estimado público, es lo que yo voy a tratar de contestar en muy pocas palabras, la región más pobre, lo que se llamó después Prusia, o sea, el extremo nororiental de Alemania, hoy Prusia está repartida entre Rusia y Polonia, ¿por qué esta región fue la más exitosa? La unificación de Alemania, definitiva en 1871, fue hecha en torno a Prusia. El rey de Prusia fue declarado emperador hereditario de Alemania en enero de 1871. Es naturalmente una construcción estatal mucho más joven que, por ejemplo, que la República de Bolivia. Esta Prusia, el extremo nororiental de Alemania, donde empieza la estepa rusa, donde hace mucho frío, donde no hay hasta el día de hoy, ningún recurso mineral o energético de importancia, se convirtió en el núcleo de esa Alemania expansiva. Y eso no hay duda, estimado público, de que tiene que ver con la democratización de la enseñanza y con la terminación de la influencia de la Iglesia Católica. Dentro del mundo germánico, el primer estado, porque Alemania era el Sacro Imperio Romano Germánico, una conjunción de estados soberanos que estaban muy a menudo, era su principal ocupación, en guerra unos con otros para quitarse territorios, población, etc. Estos estados soberanos tenían algunos una configuración muy curiosa. Eran principados eclesiásticos. El obispo o arzobispo era al mismo tiempo el señor territorial temporal de esa región. Y había dentro de ellos una curiosidad muy notable, que era el estado
de la Orden de los Caballeros Teutónicos. Eso era Prusia. Y estos caballeros teutónicos eran una orden típica medieval como los caballeros de Malta. O sea, eran monjes y simultáneamente soldados. Hoy queda todavía la orden de Malta, que todavía tiene, por ejemplo, Bolivia reconoce a la orden de Malta como Estado soberano, que hay embajador de la orden de Malta. Esta curiosidad, estimado público, estaba muy mal administrada. Estos caballeros serían muy valientes, etcétera, pero de agricultura y de otras cosas no entendían nada. Entonces, en los primeros años de la Reforma Protestante, en los primeros años, el primer estado que adopta el protestantismo luterano como religión oficial es Prusia. En el mismo día, permítanme que les cuente esto porque van a ver ustedes que en un mismo día se modifica violentamente la constitución de un estado y es un tema de filosofía de la historia. El último gran maestre de la orden teutónica, un monje guerrero, se dice a sí mismo, él había estudiado filosofía en una universidad alemana. Había estudiado además muy bien, había sido un muy buen alumno. Para que vean ustedes que estudiar filosofía a veces también tiene réditos. Este chico había estudiado sobre todo filosofía de la historia. Era un gran lector, por ejemplo, de obras hoy olvidadas como Otto von Freising y otros tipos que habían escrito sobre filosofía de la historia. Y él se dio cuenta, esto también es un consejo mío a ustedes, que la historia pertenece a los audaces, no a los pusilánimes, sino a los audaces. Y él entonces decidió, por esas lecturas, en lugar de dedicarse a mejorar su constitución física y ser un buen caballero, él entendía poco de caballos, curiosamente, él se dedicó a leer obras de filosofía. Y esas obras le inspiraron la idea siguiente: transformar el estado de los caballeros teutónicos en un estado secular, o sea, un estado que no tenga nada que ver con la religión. Y él proclamarse soberano, dejar de ser monje, casarse, dedicarse a los placeres de la carne y conseguir el máximo puesto en el estado. Él les propuso a sus caballeros y todos los caballeros aceptaron, porque él dividió el país en propiedad privada. Dijo, nada de propiedades comunales, eso también un interesante paralelismo con Bolivia. Nada de propiedades comunales, esto no funciona. Lo que funciona ahora, como en Inglaterra, es propiedad privada del suelo. La propiedad privada es la que da más dinero, la que está mejor trabajada, no tiene operarios innecesarios, etc. Muy duro. Y entonces él repartió el territorio de Prusia entre sus caballeros, que llegaron a ser los famosos terratenientes prusianos, que eran solamente 100 familias. Los caballeros aceptaron encantados. Todos, estimado público, el mismo día se convirtieron del catolicismo al protestantismo, un solo día. Para que vean ustedes la fuerza de los factores materiales. Uno pensaría, ¿y dónde estaban los juramentos de lealtad al Papa, los juramentos de lealtad a la orden, los votos de castidad, de pobreza y de obediencia al Papa? ¿Dónde quedaba todo eso? Nada, de un día al otro se terminó, pero la idea general fue aceptada jubilosamente por la población, porque el mismo día este primer soberano de Prusia y último gran maestre propuso a la población educación gratuita para sus hijos, escuelas gratuitas y obligatorias para todo el mundo. Y lo que nos toca a nosotros, ese mismo día se creó la primera universidad en Prusia, que fue la famosa Albertina, de la cual ha salido Immanuel Kant. Por favor. He oído sobre la educación que se